Invitamos a Carla Sánchez. Bueno, buenas tardes, senadores, senadoras. En primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es fundamental poder hablar desde el lugar de inquilinos e inquilinas sobre nuestras realidades para poder luego legislar en función de ello. Yo vengo de Córdoba, también, al igual que Maxi. Vengo de una asociación civil que se llama Juntas por el Derecho a la Ciudad. Nuestro ámbito de trabajo es predominantemente urbano, pero también vengo en mi calidad de inquilina porque tenemos mucho que decir y porque entendemos que muchos de quienes legislan, o todos y todas, necesitan escuchar las dos campanas para poder tomar decisiones acordes a lo que necesitamos como pueblo. A veces, y pensando bien, en vez de pensar mal, pienso que quizás es falta de información las razones que han llevado a esta media sanción de diputados a llegar hasta acá. Quiero creer que la voluntad de los senadores y las senadoras va acorde a las necesidades del pueblo y no en detrimento de él. Entonces, no quiero redundar en las exposiciones anteriores o en lo que expusieron quienes me antecedieron, con quienes estoy de acuerdo y además han sido muy claros y claras, pero sí quiero poder agregar algunas visiones para que todos en conjunto podamos también tener algunas referencias comunes de quién es esta población inquilina. Porque parece un abstracto, parece que el sector inquilino es un sector, pero somos personas. O sea, detrás de la categoría de sector hay personas que viven, hay personas que padecen la crisis que tenemos como país todos los días. Creo que podemos diferir en cuáles son los orígenes de esa crisis, pero en común creo que pensamos todos y estamos de acuerdo que existe tal crisis y que la padecemos todos y todas. Dentro de esta gran categoría que es el sector inquilino, como decía la senadora Itulio, hay muchísimos hogares monomarentales. Ayer dialogaba con las compañeras de la red de hogares monomarentales y nos contaban algunos números. El 20% de quienes alquilan son hogares monoparentales. De ese 20%, el 80% son hogares monomarentales. Y a su vez de ese 80%, el 70% no recibe la cuota alimentaria. Entonces, imagínense, estos son datos de Cava. Yo vengo de Córdoba, pero bueno, transmito porque me parece importante. Es probable que la situación se replique en mayor o menor medida de manera más o menos parecida en todos los centros urbanos. Argentina es un país que es predominantemente urbano. Tenemos más del 90% de nuestra población es población urbana. Por lo tanto, cuando hablamos del problema del alquiler, estamos hablando de un problema que afecta a casi toda la población en términos de acceso a la vivienda en las grandes urbes y llega a un casi 50% de la población en términos de los hogares que no son propietarios de los lugares donde viven. Entonces, no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de un gran cúmulo de ciudadanos y ciudadanas argentinas y argentinos que estamos padeciendo la situación y que hoy en este lugar está la posibilidad de legislar en favor de estas personas, entre quienes me incluyo. El sector propietario es un sector, también está hecho de personas con intereses, claramente. Sus intereses están vinculados a la rentabilidad. Nuestros intereses como inquilinos están más vinculados a una idea de derechos,
Por lo tanto, hablamos en códigos diferentes, en términos diferentes, y es muy difícil que entre partes nos pongamos de acuerdo, porque hablamos en lenguajes diferentes, en cosmovisiones diferentes, y por eso es tan importante el rol del Estado. Acá, como dijo Maxi, venimos a interpelar a quienes son representantes nuestros y están en esa función de tener que mediar entre dos sectores que muy probablemente entre nosotros nunca nos pongamos de acuerdo. Y también está en responsabilidad del Estado decidir bajo cuál de estos paradigmas quiere pararse para proveernos del acceso a una vivienda, si desde el derecho o desde el mercado. Yo todavía confío en la política como herramienta de transformación de realidades. Entiendo que hoy está en crisis eso, y por eso también le vengo a pedir a quienes nos están representando como sociedad y como pueblo que reivindiquen el lugar de la política como transformador de realidades para mejorar las realidades de, además, quienes más lo necesitan. Voy a continuar diciendo, además, que estas realidades, como empecé, cuando hablé de hogares monomarentales, también son de, por ejemplo, hogares con personas discapacitadas. Hay más hogares con personas discapacitadas que alquilan a los que son propietarios de su vivienda, por ejemplo. También hay muchos monotributistas, muchos trabajadores de la economía popular que no perciben aumentos de salarios mes a mes. Hay mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, que no pueden salir de sus hogares porque en realidad el acceso a la vivienda está mediado por el mercado casi netamente. Hay muchas realidades atrás de lo que venimos a defender, que es nuestro derecho de acceder a una vivienda digna. Y por otra parte, no quiero dejar de mencionar, porque como dije al principio, nosotros hablamos de ciudad y de derecho a la ciudad, y no es menor el concepto de derecho a la ciudad cuando se habla de alquileres, porque también he escuchado en los medios, desde el sector propietario, de los inmobiliarios, que bueno, que si no lo podemos pagar, que nos vayamos a unidades a las que sí podemos pagar. Y no solamente nos están expulsando de la posibilidad de una unidad habitacional digna o en condiciones, sino del derecho a la ciudad. Del derecho a la ciudad que en su mayoría la construye el Estado, eso que hay por fuera de esas unidades habitacionales que quizás las construye el privado casi en su mayoría, pero todo lo que sucede por fuera, mucho de eso, lo construye el Estado con los impuestos de todos y todas. Entonces, expulsarnos de la ciudad o expulsarnos de ciertas zonas de la ciudad es expulsarnos del acceso a agua potable, es expulsarnos del acceso a muchísimas infraestructuras, a espacios públicos, a escuelas, etc. Entonces, cuando hablamos del acceso a una vivienda digna, no solamente estamos hablando en términos de unidades habitacionales, sino en términos de acceso a la ciudad, y no es menor, aunque todavía no sea un término que lo manejemos cotidianamente. A veces se pone en tensión esto y, bueno, o se lo traslada a los gobiernos locales, pero la realidad es que, como dije al principio, la mayoría de los argentinos somos una población mayoritariamente urbana, por lo tanto, si vivimos en ciudades o en conglomerados urbanos, estamos hablando de toda la población. Por lo tanto, esta ley que tenemos hoy en una situación crítica, nos está al menos dando algún tipo de garantía, de certeza. Salió mucho bueno, pero con esto no vamos a solucionar el problema de la vivienda. No lo vamos a solucionar en toda la complejidad que eso implica. No venimos a discutir eso. Sí, quizás ponernos a disposición y decir que vamos por más y que queremos que en complemento a esta ley haya muchísimas otras legislaciones y propuestas ejecutivas
que vayan caminando a garantizarnos el acceso a un hábitat digno. Me parece importante reforzar, para cerrar, lo vuelvo a traer, siento que he sido un poco redundante, pero creo que se ha explicado con números bastante y por eso mi exposición tiene este carácter, que es, por favor, honremos a la política como herramienta de transformación y de mejoramiento de las realidades. Y yo se los pido, senadores y senadoras, háganlo. Háganlo, lo necesitamos como pueblo. Cualquier retroceso a la ley existente nos está dando condiciones de vida a quienes habitamos este suelo que ya no estamos pudiendo sostener. Así que de acá para atrás, nada. Para adelante, estamos dispuestos a sentarnos y a colaborar y a trabajar en conjunto. Muchas gracias, Carla.